let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have words. Supuestamente estaba presentando un baño, pero como han llegado hoy no nos ha dado tiempo. Que luego os pondré por aquí una pantalla. ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? ¡Una coneja! Una sorpresa. Venga, vamos a abrirlo. Sí tiene pinta de ser la misma caja. Bueno, la caja ya hacemos un unboxing decente dentro, ¿eh? Pero primero quiero abrir y quitarle el plástico. Señores de HSP, bienvenidos a esta casa. ¿Pesan? Bueno, Pues ya estamos de vuelta, vamos a enseñar el mando. Por supuesto la bolsita. Mira, es como el del Cobra y tiene para regular, no lo vamos a tocar. A ver, de momento no se toca nada. no trae ruido. Tiene para enlazar. Aquí Viene para unas mini piezas que no sé ahora mismo 8 para qué pilas. son. Unos tornillos de repuesto. ocho Sí, este es de pilas. 8 pilas. Sí, yo le pienso poner en otro mando. El de Dumbo, ¿verdad? Sí, luego se lo pongo. Pues la verdad es que tiene un aspecto muy impresionante, ¿eh? Sí. Ahora vamos a dejar a un lado el mando. Bueno, haremos un vídeo de comparativa con el Maverick más adelante, donde pondremos uno al lado del otro y los veremos uno junto al otro, el Bueno, da tamaño. igual. Eso no va en este vídeo, así que mi hermanito enseñe su coche. Eso es. Aquí tenemos la carrocería con los neumáticos tan nuevecitos y tan reventones. Son duros, Estos tornillos son reales. son duros de cojones. ¿Los tornillos estos de la rueda son reales Sí, o son de plástico? No sé son yo. reales. Son reales. Acojonante. Y la rueda, o sea, mira, fijaos que me da... está duro, es bueno. Es muy buena la rueda. Ahí está el otro, es de otro color. Ay, algo se ha La caído. botella de agua. A ver, Bueno, la carrocería chulísima. ¿Esto qué son? No lo sé, pero... ya le hemos enseñado. Aquí tenemos las pegatinas, si le queréis poner, por ejemplo, HSP y Wolverine. Un cristal, pero ya no, es que ya los han puesto. Vale, Sí, y queda el borde de los cristales que han puesto. Te queda Wolverine, HSP y poco más para ponérselos tú. Wolverine y HSP. Y la matrícula. Y la matrícula. Matrícula. Eso no es matrícula, eso es una pegatina. Hombre, tú se lo puedes poner. A ver, Te voy a poner ¿le quitamos la carrocería y lo enseñamos? Venga. Le quitamos la carroza. Súper chula, verde lima con fuego, santifuego. Sí, Hay que y quitar lo los que me encanta pinchos. es esto. Esto de aquí, este detalle. La verdad es que está muy bien hecha la carrocería. Está muy bien acabada. A ver, espera que quite el pincho. Que le falta un pinch, un clip. La carrocería por dentro se ve. Esta no es gomosa. La otra sí es gomosa. ¿De acuerdo? Esta aquí nos ha venido Un poquito tocado. con un toque del viaje, ¿vale? Del porte. Le hemos pedido a Banggood, lógicamente vamos a reclamar y a ver si nos devuelven o nos mandan a otra carrocería o nos devuelven O ¿te una imaginas cantidad de que nos importe. ¿Te imaginas que nos manden otro coche? No creo que nos manden a otro coche. Molaría. A ver. Aquí tenemos el Acércalo más, que si no, no lo puedo ver. coche tan... Vemos que tiene 8 amortiguadores que lo vamos a rellenar en el siguiente vídeo. Yo creo que están rellenos, ¿eh? Hoy. ¿Sí? Bueno, no están tan rellenos. No, sí, están rellenos. Pero... No, sí, déjalo, está bien. ¿Está bien? Sí, a ver cómo A cae. ver, A ver. déjalo caer. ¿Cae como? Gato. Sí, va bien. A ver, déjame. Un poco duro quizá, pero bueno. A ver. Es un pelín duro, pero bueno, está bien para los saltos que queremos hacerle. Tiene 8 amortiguadores. Viene con un enfriador en el motor, Muy que es un chulo, 550. Y mira, Y tenemos un variador de Hobbywing, un 1040 de Hobbywing. y aquí nos pone una señal de peligro, muy bien. De no electrocutarte. Y una
Y fijaos aquí que este eje central va cubierto, que me lo tuvo que decir mi padre, que yo no lo sabía. A ver, que y si tiene no, no se una ve. textura súper agradable. O sea, toca. Está como... Pues el receptor viene totalmente encerrado, totalmente sellado de agua. Bueno, Y, resistente al agua se supone, porque ya sabemos que esto nunca es totalmente resistente al agua. ¿Y Oye, los esto? neumáticos son una pasada, ¿eh? Son una auténtica pasada, joder. Mirad, dale la vuelta. Y le vamos a dar la vuelta. Aquí también tiene el eje tapado. Fijaros que está todo tapado. Lleva Cosa que- chasis, placa delantera. Los Mira, y brazos esto son es una metálico. pasada. Esto es metálico azul. Sí, el salvaservo viene con aquí, parte aquí. metálico. Y mirad, esto me encanta de este coche. Es que lleva aquí velcro también para Y mira, poder... para poder. Lo único malo que se llena de polvo y luego no Pero pega, no pero cuesta nada bueno. limpiarlo y si se coloca bien. Fijaros en la construcción del chasis, que viene bajado el chasis y viene con las pletinas. En todo caso, rozarían las pletinas, que son fáciles de sustituir. Me gusta el sistema. También los tornillos están bien, son todos rosca métrica. Le vamos a dar la vuelta. Por aquí vemos la batería de serie. Ah, y quiero que enseñaros la una vamos, cosa, que ahora vuelvo. Fijaros también en los brazos, vamos a Y enseñar en la la- batería. en la forma en la que tienen las manguetas, que son de doble bola. Y ¿Vale? son Igual que bastante muchos coches ya de alta gama de 1.8, etcétera. También les revisaremos la animación. Los palieres pues, tienen una pinta bastante buena. Bueno, vamos a dejar Tan- el coche por un lado. Espera. Un segundito, que vamos a grabar. Los palieres tienen muy buena pinta, ¿eh? Bueno, Lleva ahora atrás. vamos a Espera. dejar- Un segundo. Vale, un segundito. Y atrás vea con el mismo sistema de bolas. Y también son palieres homocinéticos enteros. O sea, lleva tanto homocinética atrás como adelante. Muy bien por HSP. Muy bien hecho. Fijaros en los detallitos que trae en la mangueta. Y los acabados. En la hexagonal es súper larga para darle un poquito más de anchura. Bueno, vamos a dejar el coche allá. Ya vamos a enseñar la batería de serie. Bueno, la batería es una níquel cadmio. Níquel MH. Cromadísima, muy chula. Con su cargadorcito. Y os enchufo yo. Sois unos cargadores. De hecho, no hemos hablado sobre el cargador, así que lo vamos a hacer. Lo sacamos de su bolsita. Se enchufa como uno normal. La verdad es que está bastante chulo. Tiene aquí una lucecita. Ahora, Vamos a enchufarlo. ¿Cómo sería? Vamos a enchufarlo para ver si es bastante fácil. Enchufar cuesta un poquito, ya que soy un niño. bueno. Bueno, también trae una tuerca de plástico. Ahí van. Deja que termine Iván con la batería. Que está liado. Deja la batería porque esa batería la vamos a utilizar una vez y la pondremos en venta. Esta batería la vamos a utilizar solamente una vez. Y la vamos a vender, pero porque tenemos la lipo. Y como este coche, Esta no se va a vender, ninguna se va a vender. tú no quieres vender nada. Lo venderemos esto y venderemos los Maverick porque este coche ha venido a sustituir. Enseña los bujes, anda, Mira, las manguetas. ¿Veis esto, no? Una tuerca normal y corriente, solo que mide No se ve. 14 milímetros. La hexagonal, no, son 12 milímetros de tal y es muy larga Yo he y es visto 14 específica. milímetros. ¿De acuerdo? Es una hexagonal específica para este coche. ¿Vale? A ver cómo es el buje. A ver, eso es el buje. Bueno, es un coche con mucho plástico. El plástico es así tipo flexible, aunque también tiene su rigidez, sobre todo en el brazo inferior. Bueno, tiene su flexibilidad, que a mí me gusta para que no rompan. Su justa flexibilidad. Y podemos ver que esto es de metal. En los Maverick, por ejemplo, el eje que atornilla y que sujeta la bola es de plástico. Y este lo trae de metal. Me acabo de deprimir. ¿Qué? Estos tornillos son falsos. Ah, vale. Bueno, pues dilo. Bueno, pues me estaba diciendo ahora Adrián, mi hijo, que los tornillos al final son de plástico, no son reales, son como de plástico incrustados, pero la verdad es que la calidad del acabado y los detalles que trae la llanta son bastante buenos. Parece muy dura y no parece que vaya a romper fácilmente esta rueda. Así que ya tenemos aquí un punto. Y fijaros también en el palier, el grosor que tiene. O sea, es un palier bastante gordo que luego se rebaja para meter una métrica de 4, o sea, lo que sería con llave de 7 milímetros. Tiene muy buen aspecto.
Todo con rodamiento de bolas. Vamos a ver qué tal. El paragolpes flexible. Y vamos a montar esto otra vez y volvemos con el unboxing. ¿Qué? Bueno, me acaban de entrar las ganas de explicar una cosa que he dicho. Esto lo quiero explicar un segundo rápido. Pues es que la caja diferencial no se abre así, ¿vale? Como la del Cobra. Pero no normalmente, sino que lleva una corredero aquí abajo. Ya lo veremos porque vamos a hacer un vídeo de mantenimiento. Porque ahora le vamos a dar un gatillazo, que ha ido mi hijo a por unas baterías para el mando. Le vamos a dar un gatillazo tal y como viene, con la batería sin haberla ni siquiera cargado. Esperamos que traiga algo de carga, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar un gatillazo también el Willy Bar aquí. Si os fijáis, lo podemos ajustar, subirlo más o bajarlo más. Sí, lleva rodamientos. El otro no. El otro no. El Maverick no lleva rodamientos. Hola, pero tiene muchísimo por ajustar. 4 posiciones, lo podemos bajar más para que haga un caballito. O aquí, bueno, quizás aquí yo creo que es muy alto. Lo podríamos bajar aquí. No, yo me lo quedo así. Una cosa así. No, si no se, aquí ya te vuelca. Probable. Con el Maverick lo decía. También vamos a mirarle el ajuste de corona de piñón antes de ponerle en marcha. La corona parece un poco pequeña, sinceramente. Es que esto también es otra cosa. Este coche viene con un modus 0,6, ¿vale? Esto es importante porque es un modus diferente al, por ejemplo, Maverick, que lleva 0,8, al Burek Cobra, que lleva 1. Es un modus para el coche 1.10 o 1.12. Es algo que tiene HSP, que lleva utilizándolo desde hace años en el Bronto, etcétera. Este es un modelo nuevo. Fijaros también el chasis, viene con nido de abeja. Viene una placa aquí que cubre todo lo que es el eje central. Fijaros que está totalmente encerrado, es de acero hasta atrás, no queda expuesto en ningún momento, no nos arriesgamos a que nos entre nada. Y por abajo 3/4 lo mismo, queda totalmente cerrado, porque si quitamos aquí esta placa, la subimos y deslizamos hacia atrás, veremos el eje, pero está totalmente encerrado, con lo cual le entre lo que le entre, no le puede entrar nunca al eje central y nunca nos va a obstaculizar el eje central. Luego también tenemos todos estos links que son de plástico. Vale, el coche es muy flexible, es algo que me gusta porque es bastante flexible, me recuerda un poquito al 12428 de WL Toys, que nunca rompe plásticos porque son muy flexibles y quizás a nivel de rigidez habrá que ver, pero tampoco tiene holguras en las ruedas apenas, tiene lo mínimo, está a nivel de Maverick también. Realmente le veo un coche para competir con el Maverick, el motor está en un plazo similar. Una cosa que me gusta bastante es cómo han colocado el servo, aunque el servo solamente sea de 6 kilos y no es metálico, porque se ve por aquí que no es metálico, se ve que lleva los dientes de plástico blanco, ¿vale? Así que ya veremos lo que nos dura el servo este también. Pero ya os digo, este es un coche que nos salió muy bien en una oferta de Banggood con flash sale, lo compramos muy bien, pero con la idea de cambiarle la electrónica ya desde un principio. Aunque la vamos a utilizar, vamos a probarla con su batería, le cambiaremos seguramente el enchufe y le pondremos un enchufe de un TEDIN para probarlo con nuestras baterías LiPo, que son de 2S y 3S, ya que el variador es un Hobbywing que aguanta y el motor 3S sin ningún problema. Y lo probaremos y veremos a ver qué tal nos sale a 3S, y luego pues no sabemos si estos combos los vamos a utilizar en los WL Toys para quitarle o si directamente el combo prácticamente sin usar, por no decir sin uso ninguno, va a salir a la venta y para recuperar un poquito de dinero, lógicamente, de lo que nos ha costado la adquisición. Y posiblemente le utilicemos un 3650 con un variador de 60 amperios, un 3650 que tenemos de 3600 kV con un variador de 60 amperios. O quién sabe, a lo mejor en un futuro incluso le metemos un 3660. Y por fin mi coche volverá a tener el brushless, el Wiltus. Eso es. Pero ya veremos con el tiempo. Esto veremos primero queremos probarlo para ver realmente qué duradero es, porque ya os digo, el chasis, o sea, si miramos por ejemplo la gama del Bronto, que ya era un muy buen coche, que era un coche muy fiable, la gama de Bronto, del XTR, etcétera, ya tenía un chasis muy interesante, bastante bien hecho, la calidad es para ser un coche muy económico, muy buenas, pero claro, aquí HSP ha dado una vuelta de tuerca tremenda. Esto es también todo plástico, la verdad es muy plastiquero el coche, es muy plastiquero, pero eso no quiere decir que sea malo, todo lo contrario. Está construido muy al estilo Traxxas, por decirlo de alguna forma, tipo X-Max, con tanto plástico, con el chasis elevado, con la plataforma bajadas. Y bueno, lo del servo me gusta. ¿Por qué os digo que me gusta? Porque no me gustan los servos que van boca abajo.
y que normalmente tienen el link que va por aquí hasta adelante y que causan siempre algún problema de entrada de piedras, etcétera. Este prácticamente está cerrado y eso está bastante bien, y el servo está en una posición normal, cosa que me gusta bastante y no creo que nos vaya a causar muchos problemas de servo, aunque muy posiblemente este lo sustituyamos por un servo como hemos hecho hace 2 vídeos justo. Los postes y las tal también son bastante flexibles, las mariposas, aunque las hay de metal. Ya he visto que hay muchas piezas de metal para este coche, tanto las torretas como los brazos inferiores y superiores los hay de metal, aunque no creo que ponga nada de metal. Ya podemos ver, el servo funciona. Dale al servo, a ver, dale al servo. Podemos ver que el servo tiene velocidad para ser 6 kilos. A ver, déjalo abajo. Dale al servo. Incluso agarrando sobre tal. No tiene mala fuerza, ¿eh? Mira, dale. No tiene mala fuerza. No, mira cómo se mueve. Sí, bueno, pero esto es normal porque estoy haciendo fuerza. Vale. Pues el servo no tiene mala pinta, lo único malo quizás sean los engranajes de plástico, que se nos pueda romper alguno. Mientras que dura, y cuando se rompa pues cambiaremos. Vamos a darle un gatillazo despacito, a ver qué tal va. Y ya le puedes dar un poquito. Esto es con su configuración tal y como viene. Y la batería no la hemos cargado, quiere decir que no sabemos si está muy descargada. Dale a fondo. Bueno, hincha algo de ruedas. Sí, hincha algo de ruedas. Yo tengo entendido que en esta configuración, con esta batería, estaríamos hablando de unos 30 km/h. Esto es marcha atrás. Bueno, marcha atrás va a ir menos. Ya. ¿De acuerdo? Pongo la mitad. Y tiene muy buen aspecto. Veremos a ver qué tal una vez que lo tengamos en marcha. Ya os digo, no me gusta tanto que sean las torretas tan flexibles, aunque seguramente absorban muy bien los golpes, pero no me gusta tanto. Y trae esto en el mando que se lo hemos quitado para ponerle a... Bueno, para las pilas, sí, eso para ayudarte a retener las pilas. Por lo demás tiene muy buen aspecto, así que vamos a darle un pequeño gatillazo ahora en el patio. Veremos a ver qué tal nos responde en el patio. Vamos a darle, nada, 2 minutos antes de hacer los diferenciales, pero ya os digo, no me gusta normalmente hacer esto, no os lo recomiendo, pero para verlo antes de que lo toquemos, para que os sepáis lo que os encontráis según llega de la caja al coche. Entonces queríamos hacer esta pequeña prueba y ya os digo, el coche canal, si no, estéticamente es una auténtica, es muy bonito. ¡Ostras! Tiene para meterle los LEDs si queréis. Sí, Tiene los huecos justos ya hechos, incluso aquí adelante, cosa que me gusta. A lo mejor le ponemos hasta 2 LEDs aquí blancos. Y aquí también tiene. Digo, ahí ya veremos, ya veremos. Que tampoco me gusta a mí mucho tener LED en los coches que utilizamos para saltar. La carrocería es bastante buena, ya os digo. Nos ha venido rota porque nos ha venido bastante aplastado la caja. Se ve que no la han cuidado mucho, pero tiene muy buen aspecto. Bueno, ahora toca el otro coche. Aunque sea el mismo. Toca el otro coche simplemente por ilusión. Bueno, pero tú también tienes derecho a hacer tu unboxing de tu coche. Bueno, pues... Lo que único que se ve es la caja, si no le das la vuelta. Perdona que la hacemos en una terraza, pero entre que hace mucho calor y si no con el aire, pues el ruido siempre es más molesto y preferimos hacerlo aquí en la terraza. Ya está. Bueno, Eso esto es exactamente igual. Las instrucciones, el cargador. Aquí viene con algunas cosillas, las pegatinas son exactamente igual. Ya os digo, es el mismo coche. En principio iba a comprar uno para sustituir a un Maverick, pero al final... pesado. Sí, te has puesto pesado, eso es. Y este es el otro Maverick Quantum. Digo, Maverick Quantum, no, Maverick se va. Este es el otro HSP Wolverine. También en misma configuración, estaba en Flash en Bangkok. Estamos hablando de un precio muy interesante y sobre todo viendo la calidad me estoy quedando impresionado. Podéis ver las fotos de la comparativa que voy metiendo entre medias. Aquí podéis ver lo que es el tamaño y podéis apreciar perfectamente que son de exactamente el mismo tamaño. Las ruedas del Wolverine tienen un diámetro un poquito mayor. Ponerlo más para acá, que si no se ve la columna. Y podéis ver que las ruedas del Wolverine son un poquito más grandes de diámetro que las del Maverick. ¿De acuerdo? Este también viene con el mando FlySky GT2, que es este de aquí, aunque lo llamen aquí High Speed de HSP, pero esto es un mando FlySky GT2, que es el mismo que hemos tenido en el Cobra, exactamente el mismo. Cambiaba la antena, efectivamente, que en el Cobra era una antena larga, que se doblaba.
pero el mando es el mismo, buena sensación. Yo lo tengo en el coche Nitro, lo cambié porque me gustan más los Dumbo, me parecen más modernos y más ligeros y solamente utilizan cuatro baterías. Así que ya veremos si no cambiamos este y le dejamos con un receptor para utilizarlo en los dos coches que vamos a tener cada uno. O si utilizamos uno y uno. Eso ya veremos según la preferencia de cada uno. Pero ya os digo, estos son 8 baterías AA y estos son 4 baterías AA. El rango de alcance de este es superior a este. Entonces, bueno. Es un HSP. A ver. Esto ya no sé. Lánzalo. Muy bien. Uy, que me rompen la mesa, que esto pesa, ¿eh? Pues el coche, la verdad es que me ha sorprendido porque pesa bastante. El paquete completo con el mando pesa 4,2 kilos. No he empezado todavía el coche, pero el coche roza con la batería a los 3 kilos, ¿eh? O sea, parece que no, pero es un coche relativamente pesado. Es un coche grande, es un coche que tiene un tamaño muy grande. ¿Un motor con escobillas? Muy chulo. Sí, bueno, la electrónica podéis ver que es exactamente la misma, motor con escobillas, variador Hobbywing. Lleva exactamente lo mismo, 8 amortiguadores. Estos vienen mejor rellenos de aceite, yo creo. Sí, más Bueno, adelante vienen muy duros, atrás van mejor, Pero bueno, lo vamos a probar así, luego ya si tenemos que ajustar un poquito, ajustaremos. Pero en principio los 8 amortiguadores yo creo que son muy interesantes para los saltos que nosotros pegamos, porque a duras penas llega a tocar al suelo y con un aceite un poquito más denso para hacer los saltos de altura que nosotros hacemos. Sí, algunas penas. Y el plástico este tan flexible yo creo que nos va a venir muy bien y nos va a evitar las roturas. Aquí tenemos una ruedecilla como la de hacer ejercicio. Corre para huir del coche. Es broma, la Pues rueda podéis ver que realmente es el mismo coche. Lo que nos cambia es la carrocería, que también es en verde. Aquí los dos han elegido verde, igual que el Cobra, que también tiene un toque verde. No sé por qué será, que nos gusta tanto el verde a todos. Y no es ningún mensaje y tal, pero la verdad es que hay que reconocer que Aquí hay una diferencia en la carrocería. sí, este es color normal y lleva el mismo verde metalizado, pero No, bueno. pero esto es Esto amarillo. es como goma. Fíjate que es como goma. Esto sí, yo os digo, esta carrocería no vino El otro rota. era blanco, como ya lo habréis visto. O sea, aquí es distinto. A ver, Y arriba déjamelo, está que quiero comentar esto. Fijaros, bueno, hay algún plástico por ahí en el suelo, que si se aparece en la cámara no pasa nada. Fijaros en el detalle, esto es tipo gomoso, es como si ya tuviera un refuerzo. Mientras que esta carrocería no lo trae, esta sí lo trae, es tipo goma y se nota al tacto. Ya sé que por imágenes no lo vais a ver, pero se nota tipo gomoso. Y la carrocería parece bastante flexible. Tampoco es una carrocería ni de mejor ni de peor calidad, yo diría, que el Maverick. Yo creo que va a romper igual que el Maverick, pero tampoco ni más ni menos. Sobre todo con nosotros, pues bueno, le meteremos refuerzos y le meteremos... Igual que ya es una copia un poquito de un Traxxas, pues a lo mejor le metemos aquí la estructura del Traxxas en el techo y en la parte de atrás para... Cuando son las mismas carrocerías, quiero decir que encajan. Encajan. Claro que encajan. Coche doble. Tenemos... Te vas a arañar la pintura, que está nuevo, no arañes la pintura. Vale. Pues eso en principio. Hasta aquí esta parte del vídeo. Está poniendo las pilas, que es un poquito complicado en estos mandos. Aquí tenemos el coche por abajo. Con Podéis fijaros la misma estructura. La verdad es que estos brazos, que a priori, vistos así en las imágenes que he visto por ahí del coche, parecen muy simplones, muy tal, pero fijaros que tiene... A ver si enfoca. Fijaros la estructura como la trae. Están muy bien acabados. Y os lo digo, a nivel de ingeniería, se la han currado muchísimo. O sea, muchísimo. A ver, no tiene a lo mejor el detalle de poner aquí un grabado dentro del plástico HSP como si hace el Maverick, pero hostia, por 150 euros que está este coche así, le ponéis un combo brushless, un 3660, y aquí tenemos... con un variador de 80 amperios, que ya viene mucho mejor que el que trae el Maverick, y vamos, le zumbáis bien, sinceramente, creo que le vais a zumbar bien. Así que bueno, vamos a probarlo y ahora volvemos cuando lo probemos. Aquí tiene esto para la parte de atrás, que hay algunos asos. Sí, esto también está muy bien porque da igual el tamaño de batería, siempre vamos a tener cinta de sobra. Ya, y mirad la batería, qué chula, modo cromado. Sí, fibra de carbono, parecido. ¿Lo encendemos? Primero el mando, siempre. Siempre primero el mando. Aún así, lo levantamos por si acaso. Ahí ha arrancado. Dirección, el servo va. Es muy rápido, No
Sí, no me hagas eso cuando lo sujeto solo a una mano. Bueno, pues aquí lo tenemos. Le ponemos la carrocería y salimos a dar una vuelta al patio a ver qué tal van. Ya os digo, no espero que corran mucho con esta batería sin cargar. Y con esta electrónica no creo que pasen, o sea, muy rápidos, pero creo que sí para ahora divertirnos un ratito y ver cómo andan. Es un primer inicio, ya os digo. Acabarán con un... diferenciales, eso también. Por eso también hay que hacer los diferenciales, hay que ponerla a punto, mirar que esté todo bien equilibrado. O sea que esto es una prueba tal cual sale de la caja. Que os quede claro, tal cual sale de la caja, sin haberle hecho absolutamente nada. Vosotros no debéis arriesgaros haciendo esto, solo tenéis que mirar el vídeo para saberlo. Y también por la parte de atrás de la caja nos trae muchísimos más coches. Toda la gama de HSP que lleva, y la verdad es que tiene muchísimos coches, ¿eh? Algunos que incluso ni siquiera conocía. Sobre todo yo no conocía este. Estos buggy están muy chulos. Yo quiero este por mi tercer coche. Sigue soñando, enano. Bueno, Y por este mi buggy también tercer- está muy chulo, ¿eh? Sí, por mi Stormer. tercer coche quiero este. Bueno, vamos a darle al coche. Me guarda la caja y le... Bueno, como os podéis imaginar, hace un tostón tremendo. Hoy tenemos una ola de calor y llegamos a los 40 grados, así que vamos a estar unos minutos solos. ¡He muerto! ¡Me estoy muriendo! ¿Está sin batería? ¡Me estoy muriendo! Bueno, pues este no traía nada de batería. Sí, toma. ¿Se ha apagado? Sí, páralo. Y este, tú dale un poquito, el otro no venía nada de batería. Y este tampoco trae nada de batería, así que nada. No es que ha calentado. Ya sabéis por lo menos que la batería que trae no viene nada cargada, así que la vamos a cargar y le vamos a dar un gatillazo una vez cargado. Pero ya os digo, hace un calor horrible, así que casi seguramente será ya de noche. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money and she